Bienvenidos a La Macro en la Mira, una producción original de Demos, Centro Cultural y de Estudios, con Ignacio Truco y Mariano Cubertino. En este podcast mensual desentrañamos las cifras claves de la macroeconomía argentina y analizamos cómo las políticas recientes impactan nuestras vidas. ¿Qué secretos esconden las tendencias recientes? ¿Cómo impactan realmente las políticas implementadas? Acompáñanos y descubrí lo que hay detrás de los números. Bueno, muy buenos días. Estamos nuevamente en una nueva edición de un podcast, La Macro en la Mira. Buenos días, Nacho. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? Buen día. Esta es una edición especial, digamos, distinta. Una edición muy especial, Nacho. Uh-huh. Estamos cumpliendo un sueño, un objetivo, ¿no? Que era cómo pasábamos de los podcasts que venimos haciendo, analizando la economía una vez al mes, en base al informe del equipo que liderás, a, de algún modo, construir algo distinto, empezar a ampliar, empezar a sumar. Digamos que hay dos dimensiones. Una es pasar de 2 a 3. Siempre es superior, digamos, ¿no? La dialéctica contra la dialéctica. Y la otra es también romper un poco las fronteras, ¿no? De la disciplina económica en sí misma, que es lo que nos venías pasando bastante en los podcasts anteriores y en los informes, ¿no? Veníamos hablando de macroeconomía y de repente empezamos a hablar de política, de historia, de construcciones regionales, ¿no? Del papel un poco de la región central, de la región litoral, que fue un poco el tema del podcast pasado, y de cómo están tan íntimamente vinculados, y no es tan difícil hacer esos puentes cuando uno se enfrasca, ¿no? En la disciplina, ¿no? Y creo que hacemos ese esfuerzo de salir de ahí. Bueno, hoy empezamos a cumplir con ese esfuerzo, entonces quiero pasar a presentar a un invitado muy especial, a quien obviamente le agradecemos muchísimo, en primer lugar, no solo estar aquí en nuestra ciudad, estar acá en nuestra casa, en Demos, sino fundamentalmente agradecer su predisposición a ser parte de este podcast, edición especial de La Macro en la Mira. Es un gusto y un gran orgullo poder tenerte acá y saludarte, estimado Roy Ora. ¿Cómo estás? Y Roy es un historiador, así que hoy vamos por ahí. Así que estoy un poco como... Es un historiador económico, ¿no? Es un historiador económico. Y también que ha tocado temas que para nosotros son muy importantes. Recientemente, no sé si tan recientemente, pero digamos, es una obra relativamente muy contemporánea. Escribió sobre el campo argentino. Hay una historia, digamos, económica argentina que también es de consulta. Y creo que Roy es una referencia para poder discutir los temas que nosotros trabajamos cotidianamente. Así que bueno, muchas gracias, Roy, y te damos la bienvenida. Sí. Bueno, muchísimas gracias, un gusto, un placer estar acá con ustedes. Uh-huh. Es un honor, digamos así, para como a veces se dice en inglés, Sí. Es un honor. Vamos a ver al final si es un placer. Claro, ¿no? exactamente. Sí. Pero en principio, genial, muy lindo estar acá. Bueno, Roy, un poco para ir empezando, digo, Nacho recién te lo planteaba, en los podcasts anteriores van surgiendo, ¿no? El análisis político, filosófico y histórico, claramente. Y ni hablar cuando se trata de historia económica, como recién él planteaba. Y ahí hay un libro, ya te lo dije fuera de micrófono, pero lo insisto porque creo que es fundamental, que es Cómo pensamos el campo los argentinos, que es de tu autoría, y que de alguna manera está muy presente en mucho de lo que es nuestro trabajo diario. Yo siempre digo, hay un momento, voy a ser un poco autorreferencial si me lo permiten. Yo soy del interior de la provincia, de un pueblo muy chiquitito, de La Pampa Gringa. Tuve la oportunidad y la posibilidad de venir a estudiar gracias a la Universidad Pública Argentina a esta ciudad. Y cuando yo ya llevaba más de 10 años en esta ciudad, se produce un conflicto muy importante en la Argentina, que fue el famoso de la 125 y las retenciones al campo, en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese caso, Roy, a mí lo que me pasaba, yo era un joven dirigente estudiantil, universitario, y me generó contradicciones muy grandes, porque uno puede pensar que la biblioteca que a uno lo nutría, lo impulsaba a estar cerca o a acompañar esa política. Pero también es cierto que mi infancia, mi niñez, mi familia, no venimos de una
parte del campo argentino, donde quizás existe una oligarquía terrateniente y todos esos conceptos que a veces uno conocía. Y bueno, esa contradicción se fue presentando con mucha fuerza y por lo menos creo que no solo es mi caso, sino el de muchos, y a esto quería ir, el libro de tu autoría empieza a echar claridad o a echar luz sobre quizás algunos mitos o algunos prejuicios construidos en la Argentina sobre el campo. Bueno, ese libro un poco tiene como trasfondo una discusión con la tradición progresista, la tradición de izquierda sobre cómo tenemos que pensar los problemas del campo. Claro. ¿Y qué fue el campo en la historia argentina? Sí, sí. Exacto. Y en general, cuando yo empecé a mirar estos temas, la década del 90, todavía tenía mucha fuerza, mucha vigencia, esa visión que decía, primero, el campo es el pasado, Ujú. ¿no? El futuro es otra cosa, es la industria, es la economía urbana. Y además, no hay posibilidad de conectar un proyecto progresista con la estructura socioproductiva del campo argentino, porque eso es, como vos decías recién, el mundo de la oligarquía, la concentración del ingreso, Ujú. una sociedad polarizada, un sector que no tiene nada para ofrecerle a la Argentina. Claro. Y yo creo que esa es una visión que empobrece la discusión, Ujú. porque mirando un poco la tradición de izquierda, la tradición progresista, uno aleja un poco la lente y se va un poco más atrás y Juan B. Justo la veía distinta la cosa, Claro. ¿no? Durante mucho tiempo, izquierda, campo y progreso fueron parte de una misma ecuación, Ujú. ¿no? Por supuesto, Justo decía, hay un problema grande en el campo que tiene que ver con la concentración del suelo, pero también veía en la pequeña propiedad, en la propiedad familiar, en el mundo de Santa Fe, para decirlo rápido, Sí. que vos viviste en tu infancia, ¿no es cierto? El de la Pampa Gringa. Exacto. Ujú. Veía ahí la posibilidad de construir una sociedad más económicamente más dinámica y socialmente más justa, ¿no? Entonces yo quería un poco poner eso en contexto y esto a la luz también de las transformaciones que experimentó el sector agropecuario en las últimas décadas, porque claro, cuando se construyó esa visión que dice el campo es el pasado, la Argentina venía de una etapa muy larga de estancamiento agropecuario, con poca sí. innovación tecnológica, pasaba poco en el campo, la modernidad estaba en la ciudad. Bueno, eso también contribuyó a que desde los años 40 a los 70 la visión sobre el campo fuese muy pesimista, ¿no? Y yo creo que hoy tenemos que tener otra visión, que ya hace tiempo que tenemos que trabajar en otros planos, pensando otras cosas, en muchas dimensiones, ¿no? Que es, bueno, ¿qué lugar tiene el campo en la construcción de una sociedad? Una economía más dinámica, una sociedad más integrada, y también como entra, por ejemplo, acá temas importantes como la cuestión fiscal, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con la fiscalidad en el campo? Sí, sí. Yo ahí muy breve digo, me quedaba pensando en esto, Roy. Uno hoy mira la foto de hoy y se acerca al campo así mencionado, ve jóvenes, ve profesionales, ve inteligencia artificial, ve tremenda integración al mundo. ¿Qué lejos quedó en el pasado reciente esa foto que vos describías tan bien con esta realidad que uno ve hoy en el campo argentino? ¿Qué pasó en el medio, Nacho? Mira, yo creo que esa discusión, como señala Roy en su libro y ahora estaba comentando, se repite digamos, con bastante similitud en lo que fue en el siglo XIX-XX, ¿no? Es decir, ya muy tempranamente se catalogaba, digamos, al campo argentino como de dos formas, ¿no? Una forma más tipo parasitario, feudal, oligárquico, rentista, por decir una manera, versus un proceso de modernización, ¿no? Una vía de modernización sobre la base de la propiedad privada, de la tierra, en pequeña, mediana escala. Digamos, depende mucho de las cuestiones climáticas, de la calidad de los suelos, digamos, eso define mucho la escala. Si el campo no fue un proceso de modernización económica y social, y ahí un poco se hace debate entre, digámoslo así, entre Odone por un lado, ¿no? La clase parasitaria, y Justo por otro, ¿no? Es decir, el campo es parte del proceso del desarrollo de las economías capitalistas a nivel mundial, con todas sus contradicciones, pero forma parte de eso.
O sea que los dos coinciden que el debate también estuvo en el seno del propio socialismo, ¿no? Sí, Por sí, los autores que y se acaban de mencionar. Trasciende el socialismo. Obviamente, ¿no? pero lo veo desde ese punto por los autores que mencionas, Exacto, Nacho. sí, sí. De hecho, digamos, uno puede encontrar influencias que leen en el campo un proceso de modernización muy tempranas. Uno puede ubicar ahí, qué sé yo, figuras como la de Alberdi o Sarmiento, digamos, que piensan de algún modo influenciados por los republicanos agrarios norteamericanos, digamos, ¿no? O sea, esa idea de una república de pequeños propietarios. Y tiene un peso muy importante en la construcción de América como continente, porque hay conexiones entre el campo argentino e incluso el campo norteamericano. Pero ese debate está ya muy tempranamente y se repite, digámoslo así, a comienzos del siglo XXI, después de un proceso de modernización muy fuerte del campo argentino, que arranca en los 60, 70, tardíamente, porque en Europa es previo, y que arranca como tromba, ¿no? ¿Y qué es esa modernización? Es la incorporación de la maquinaria, fertilizantes y, productos fitosanitarios en general, y semillas modificadas, híbridas primero y después la OGM, que es más específica, que es más contemporáneo. El encadenamiento con la ciencia, la técnica y el desarrollo El incremento de productividad fue espectacular en los 60, 70, hasta los 90. En los 90 hay otro salto importantísimo con la soja, la siembra directa, etc. Y hay una expansión agrícola que le da esa vida que vos estás comentando del campo y permite volver a ver al espacio rural después de muchos años de estancamiento. El estancamiento fue muy largo, en la década del 30 hasta la década del 60. Una nueva impronta, ¿no? Y ni hablar después con los precios internacionales de la soja, que fue otro salto. Y con la apertura de los mercados asiáticos, China, exacto, fundamentalmente. China. Y es un mundo en construcción. Incluso si uno aleja la lupa más, no solo histórica, sino geográfica, ve también que a nivel subcontinental, Brasil está en un proceso similar a otra escala. E incluso más tardíamente. Porque Argentina se moderniza fuertemente en el siglo XIX-XX y Brasil lo está haciendo ahora. A una escala de otro nivel, ¿no? Sí. Déjame agregar dos cositas más también para encuadrar un poco la discusión en la manera en que creo esto tiene que ser discutido en el mundo progresista, ¿no? Porque vos decías, claro, efectivamente, sí, al siglo XIX hay una visión del campo como el que va a crear una Argentina moderna, Sí. ¿no? Eso está en Sarmiento, un poco en Mitre, está en Juan B. Justo. Dos cosas ahí. Una, también, y vos decías, ahí la prioridad es, o digamos, el agente de modernización es la empresa familiar, la chacra, el farmer, digamos, porque ahí viene el modelo norteamericano, que es muy importante. Pero también en el campo argentino hubo procesos de cambio tecnológico, modernización muy importantes en la ganadería, liderados por los grandes propietarios. Exacto, sí, Entonces, las vanguardias ganaderas. Cosas, ¿no? Están las dos cosas y eso le dio al sector agropecuario argentino un empuje enorme. Eso es lo que hizo verdaderamente muy potente a la Argentina. Y eso tenía, como digamos así, desde el punto de vista político, admitía distintas cosas, izquierda, derecha, ¿no es cierto? Sí. Pero era un país que crecía muy fuerte. El punto, me parece a mí, que es importante tener en cuenta es que, claro, cuando después aparece otra visión muy crítica, tiene sus fundamentos. Sí. No es arbitraria, no es irracional, sino que responde a una visión distinta que está muy marcada por el hecho de que, como vos señalabas, desde la década del 30 hasta la década del 60, las exportaciones argentinas estuvieron estancadas. Eso fue durísimo para la Argentina. En parte tiene que ver con que el mundo cambió, vino la Gran Depresión, Segunda Guerra, pero también tiene que ver con políticas anti-sector exportador, ¿no? Pero, digamos, ahí se terminó de construir desde los 30 con la llegada de Perón al gobierno, una visión que dice, no, el campo es el pasado, es el atraso, es esa oligarquía terrateniente que ya había sido denunciada por los socialistas, y del campo no podemos esperar nada, ¿no? Entonces, tenía su razón esa visión, ¿no? Me parece que, claro, viéndola desde hoy, el diagnóstico sobre qué está pasando en el campo nos obliga a reformular esa manera de entender el problema y, por tanto, tanto porque el cambio tecnológico es muy potente, como también por el hecho de que, como señalaba Mariano, ¿no? El mundo está cambiando, ahora es un mundo mucho, con todas las cosas que podemos decir,
sobre la inestabilidad del sistema económico mundial, los conflictos Sí. y demás. Desde hace un tiempo ya bastante largo, el mundo es mucho más amable para una estrategia de inserción internacional que ponga en un lugar muy central al sector agropecuario y sobre esa base que tiene no solo la capacidad de generar exportaciones, sino de incorporar tecnología, de derramar procesos virtuosos en muchas direcciones, digo, sobre esa base construir una economía más potente, más pujante, que no solo le haga bien al campo, sino que también le haga bien a la Argentina. Sí, sí, yo ahí, digamos, coincido completamente. Incluso en la década del 60, siempre repito cuando puedo, digamos, esta anécdota, digamos, de que la CEPAL había adoptado la idea de que un vector de desarrollo clave es la persistencia y el crecimiento de un sistema de ciudades intermedias y la clase media rural, ¿no? Por decirlo de una manera. Y que eso era un vector de desarrollo en Europa, en Estados Unidos, en Japón y en América Latina un poco tenía ese horizonte. Es decir, que también era heredado de debates anteriores, perdón, que tenían que ver con las transformaciones urbanas que se daban en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, y cómo logramos evitar que se produzcan grandes aglomeraciones que eran producto, digamos, daban lugar a escenas del subdesarrollo y mantener una clase media rural importante. Incluso había opiniones desarrollistas que iban en el sentido contrario. Por ejemplo, la de Frondizi, que era una opinión, una lectura del campo más, digamos, más al servicio de la urbanidad, ¿no? Al servicio de la urbe y de la industria. Y no tanto, no priorizaba de algún modo la formación de una clase media rural, etc. Y yo creo que ese aspecto es clave porque que haya una sociedad arriba de la tierra, ¿no? Trabajándola de algún modo, permite hacer algo que es contrario, que va en contra de las maneras de ser del subdesarrollo. ¿Qué significa eso? Que vos, el subdesarrollo, ¿qué es? Recursos naturales e incapacidad para explotarlos. Vos requerís para explotarlos tomar prestado, tecnología de afuera, capitales, etc. Recursos naturales, con tu gente trabajando esos recursos naturales, es retener la renta, es lograr que eso de alguna manera decante en un proceso de acumulación autocentrado. Y generar condiciones que contribuyan no solo al desarrollo económico, sino al desarrollo social, contemplando otro tipo de aspectos que hacen a la vida de una sociedad. Exacto, ¿no? Tenés el modelo de enclave, por decirlo de una manera, en términos muy esquemáticos, versus un modelo más integrado, ¿no? Un modelo más integrado. Déjame hacer una consideración de historiador sobre esto que vos estás diciendo, ¿no? Sí, efectivamente, en la década del 60 hay mucha gente, sobre todo es una visión que viene de Estados Unidos, que dice, bueno, hay que modernizar el campo. Hay que modernizar el campo. Esto es muy importante para que América Latina progrese socialmente. Yo ahí diría, pongamos el foco sobre la diferencia entre Argentina y el resto de América Latina. Sí. Porque hay un tema muy importante acá que yo creo que también ayuda a entender cómo se armó la discusión sobre el campo, que tiene que ver con el hecho de que desde muy temprano la Argentina fue un país con una muy alta tasa de urbanización. Exacto, sí. Es decir, Argentina tenía ya para segundo censo nacional, 1895, uno mira cuán urbanizada es. Es decir, cuánta gente vive en el campo, cuánta vive en aglomeraciones urbanas, es muy alto. Y ya a comienzos del siglo XX, la Argentina es un país más urbanizado que Estados Unidos, que Francia, que Alemania, que la mayoría de los países modernos. Hay solo 2 países en Europa que tienen una tasa de urbanización más alta que Argentina, que son Gran Bretaña, la cuna de la revolución industrial, la cuna del capitalismo agrario, y los Países Bajos. ¿Por qué es tan alta la tasa de urbanización argentina? Porque ahora Argentina tiene ciudades como Rosario y sobre todo Buenos Aires, que son enormes. Buenos Aires es la ciudad más grande de América Latina y la ciudad más grande del hemisferio sur en ese momento. Va a ser hasta mediados del siglo XX, después la va a pasar San Pablo. Pero es muy, muy grande y muy moderna. ¿Por qué es esto? Por la alta productividad del sector agropecuario, que permite que mucha gente viva en la ciudad, que se cree un mundo urbano muy rico y un campo muy productivo, con relativamente poca gente, con la tecnología de la época, muy mecanizada. La agricultura argentina se mecanizó muy rápido, la ganadería no requiere tanta gente, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema grande acá, que es una economía de exportación muy potente, arrastra
digamos, en su desarrollo, permite el desarrollo de una sociedad muy urbanizada. Sí, sí, sí. Y esto yo creo que tiene una implicancia política, para volver a la discusión que teníamos al comienzo, político-ideológica, si querés, ¿no? Es decir, los que opinan sobre el destino del campo son, en su inmensa mayoría, personas que viven en la ciudad. Ujú. La tasa de urbanización de la Argentina en 1914 ya es 57%. Entonces, claro, el campo, si esa es la vaca lechera, pero los que toman la leche viven en la ciudad, Sí. es probable que en algún momento muchos digan, che, cobrémosle más impuestos al campo, Sí, sí. hay otras cosas más importantes, tratemos de que los alimentos estén más baratos, en fin, hay una dimensión, si quieren, como de lo que a veces los economistas llaman de economía política, que hace que una vez que el impulso más potente del crecimiento exportador se debilitara, el deseo de ajustar las Apretar. tuercas al campo tuviese una base política grande, y yo creo que un poco el peronismo y Pasa lo que vino hoy, después, de ahí en adelante hasta hoy, expresa un poco Sí. ese fenómeno, ¿no? Y Bueno. el hecho de que mucha gente del mundo de la producción dice, nosotros siempre somos los que pagamos y recibimos muy poco. Y hay algo de razón en eso. Ujú. Yo vuelvo a meterme en el debate después de mirar un poco los contrapuntos de ustedes y disfrutar también el momento, el debate, la discusión que están planteando. Y digo, bueno, me meto de nuevo en el debate, vuelvo a ese joven que viene de la Pampa Gringa, donde no hay estancias, donde no hay grandes terratenientes, donde la tierra la trabaja en gran medida, los que vivimos ahí. Chacareros. Exactamente, el farmer, la Sí. cultura del farmer. Hay un libro que también me marcó mucho, muy, muy reciente, que nos acababas de comentar, Roy, que lo presentaste, de Federico Zapata, que es Los Muchachos Cordobeses, donde incorpora como uno de los vectores del desarrollo de la experiencia cordobesa el farmer. Bueno, hoy la provincia de Santa Fe está gobernada por quien yo creo es un farmer en esa categoría. Y digo, bueno, hoy estamos acá, 2024, Santa Fe, llevamos más de 20 años de retenciones al campo. Mucho de lo que acababas de decir, Roy, creo que explica lo que se introdujo como una política en un momento quizás extraordinario del país. Salíamos de la crisis del 2001, 2002. Y los precios internacionales. Y los precios Para internacionales, sí. exacto, por las nubes. Una política para un momento transitoria, excepcional, que 20 años después está establecida, es central en el esquema recaudatorio fiscal de Nación. En este tiempo que llevamos de este 2024, sigue aumentando su participación en la recaudación fiscal de tributos por parte del gobierno nacional. Y claro, lo que empezó en el 2008 como un conflicto expresado en las rutas, en los pueblos, en las ciudades, casi algo no visto con anterioridad. Nosotros por ahí entendemos que se fue expresando luego electoralmente. Primero en el 2015, llevándolo a Macri al gobierno nacional, porque jugó un rol central en esa elección. Y en el 2023, de alguna manera, impugnando el sistema democrático propiamente dicho, porque creo que hay grandes sectores de la Argentina que no están encontrando respuesta en el Estado tal cual lo conocimos todo este tiempo. Las retenciones, como muchas otras cosas, son un indicador, de mi punto de vista, de esas deficiencias de la sociedad argentina, el sistema político argentino. Bueno, y ese campo que hoy en día uno ve activo, dinámico, internacionalizado, ampliando su competitividad, incorporando desarrollo tecnológico y provocándolo a la vez. Digo, bueno, Sí. ¿qué pasa con la dirigencia política? ¿Cómo se reconfigura todo eso? ¿Qué podemos analizar al respecto? Ujú. Yo creo que ahí hay dos temas que... las tensiones entre el mundo exportador, agroproductor, con todas sus características, con los sistemas industriales que importan y que están basados en la vida urbana, van a existir. Digamos. Esas tensiones no es necesario obviarlas, digamos. Roy, querido. Es decir, no puedes negar que esos temas van a estar en la agenda y que van a generar conflictos y que hay que resolverlos. El tema es que la manera en que eso se fue llevando a cabo, tal y como vos lo contabas, Mariano, es de espaldas a la vida del mundo rural y agroproductor en Argentina. Y eso generó tarde o temprano una desafección política. Digamos, ¿no? Este país a nosotros no nos pregunta
cómo resolver la cuestión, digamos, de los precios relativos de los alimentos, de las rentas agrícolas, si es que existen, en cómo tratarlas, ni hablar el tema retenciones, etcétera, ¿no? Todo el sistema que hace al manejo, digamos, de esta cuestión, que está en todos los países del mundo, y por más continuidades que haya entre la agroindustria, siempre se produce una tensión entre los productores de divisas y los consumidores de divisas. Yo creo que eso no se puede negar. El tema es que el sistema político lo hizo a espalda de la región agroproductora, y la región agroproductora, cada vez que pudo impugnar el sistema, lo impugnó. Digamos, y lo hizo de alguna manera en el 2008, de forma un poco bestial, digamos, ¿no? Cortando rutas. Sí, un poco, digamos, muy inorgánicamente, además. Lo hizo en el 2015 y lo hizo en el 2023. No sé, es muy relación política. No vale la pena pensar que, digamos, me parece un error a mí creer que la tensión entre campo y urbanidad no existe. Existe y hay que tratarla. El problema es cómo se trata. Digamos, ¿no? Déjame agregar un par de cosas Sí. en torno a esa tensión. Que yo digo, bueno, está un poco, es inevitable en un país como la Argentina, por eso que yo describí antes, ¿no? Mucha gente viviendo en la ciudad, poca gente viviendo en el campo, alta tasa de urbanización. Y durante un tiempo largo, me voy a extender un poco más con la cuestión de las retenciones, ¿no? Porque en su forma moderna arrancaron en el gobierno Kirchner, o Dualde, de hecho, ¿no? Fue después de la devaluación. Sí, después de una devaluación que hizo saltar mucho el tipo de cambio. Pero una historia más larga dice, no, el campo financió el desarrollo urbano por lo menos desde la década del 40. Tuvo otras formas ese tipo de cambios mecanismo. Diferenciales. Primero se llamaba IAPI con Perón. Después aparecieron otras cosas, tipos de cambios diferenciales, retenciones con longanías. Es una historia larga. Y en un momento yo creo que esa propuesta tenía más sentido que el que tiene en tiempos recientes, porque la estrategia de desarrollo de la Argentina era una estrategia relativamente razonable, no era arbitraria. Decía, bueno, tenemos que promover sobre todo el desarrollo del mercado interno, y la locomotora de crecimiento va a ser la industria volcada sobre el mercado interno. Eso pasó acá en todos los países. A eso iba Roy, eso es un fenómeno casi mundial. Sí, era lo que había que hacer en ese momento. Y entonces, y eso, más un campo poco dinámico, ¿cierto? Llevamos a los que apretaban los botones en el Ministerio de Hacienda, como se llama, decir, bueno, no, le sacamos plata al campo y la ponemos en la ciudad, porque ahí es donde vive la mayor parte de la gente, donde se juega la gran batalla por la modernización del aparato productivo, del bienestar de los argentinos. Sí. Pero ese también era un mundo donde a las exportaciones argentinas les iba mal, que no era el mundo de Juan B. Justo, donde la Argentina apostaba a integrarse al mundo. Bueno, desde los 70, 80 eso cambió, y sobre todo en el siglo XXI cambió porque, es muy difícil poner en marcha una estrategia de crecimiento que integra a toda la población sobre la base de una industria centrada en el mercado interno. El mundo ya no funciona así. Es un mundo mucho más integrado. Nosotros lo que queremos ahora es bienes importados. Las clases populares necesitan más bienes importados para mejorar su nivel de vida. Se llama zapatilla, se llama pantalla, se llama celular. Todo eso no se produce en la Argentina. Entonces tenemos que tener una industria exportadora más pujante, sobre todo, para mi gusto, para favorecer los intereses de los que están más abajo. Porque ahora las cosas que consumen las mayorías no se fabrican en las fábricas de Avellaneda o de Cinturón Industrial de Rosario, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Sí. Entonces, el campo tiene un papel muy distinto y la tributación tiene que pensarse en función de esta clave. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en un momento, decíamos, años 60, 70, 80, tenía más sentido que el que tienen hoy, cosas como las retenciones, que hoy me parece, yo soy anti-retenciones, yo creo que habría que sacarlas, por supuesto, como Mariano decía hace un ratito, son muy importantes para la fiscalidad nacional. Estabilidad macroeconómica es una prioridad, es importantísimo. Si eso se rompe, el costo social es muy alto, eso lo tenemos que preservar, pero tiene que haber, me parece, un horizonte donde le demos más incentivos al sector agropecuario para crecer, porque es nuestra principal carta de presentación en un mundo más complejo, y tenemos al mismo tiempo que dirigir los subsidios
a los sectores que verdaderamente los necesitan. Y eso me parece a mí no tiene que llamarse retenciones, sino que tiene que ser transferencias. Tenemos la tecnología, tenemos los recursos como para identificar a aquellos que necesitan acceso a una canasta de consumo subsidiada. Estoy totalmente de acuerdo, Roy. Nosotros creemos que las retenciones tienen que eliminarse, tienen que sacarse. Entendemos que hoy básicamente son un sustento fiscal del Estado Nacional. Creemos que eso tiene que venir, eso se tiene que resolver de alguna manera con una mayor tasa de impuestos a los ingresos, acá comúnmente conocido como ganancias o bienes personales, porque además estamos convencidos que lo otro que produce este sistema tributario actual con las retenciones como funcionan es una transferencia de recursos entre territorios de la Argentina que genera desigualdad, que genera tensiones y entre en realidad. Niveles, ¿no? Porque también el Estado Nacional se queda con recursos que las provincias entregan, ¿no? Exacto, porque no es coparticipable, cosa que sí lo son, por ejemplo, ganancias, y porque además creo que con el mecanismo de transferencias vos podrías llegar primero a llevar recursos a quienes realmente lo necesitan. Nosotros tenemos una urbe como es Capital Federal, con todo lo que representa, que tiene niveles de salarios 40% superiores a la media nacional. Por eso, o de ingresos, para ser más preciso con el término. Por eso planteamos lo que planteamos en términos de la quita de retenciones y porque, como bien vos decías, Roy, coincidimos en la necesidad de darle condiciones para que el campo argentino siga produciendo, escalando y mejorando, porque tiene muchísimo para hacerlo y lo viene demostrando. Y además ahí, permítame introducir otra variante tomando, una pregunta, ¿no? Por ahí veo muy o la ruralidad o lo urbano. Y es cierto, nosotros tenemos una urbe urbana que es el AMBA, 10, 15 millones de habitantes, pero después tenemos una pampa gringa que más o menos, tomando las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, el interior de Buenos Aires, tiene una misma población o cantidad de población, pero distribuido en lo que nosotros insistimos mucho, un sistema de pequeñas y medianas ciudades. Uh-huh. Después queda el otro tercio, que es el resto del país, que es otra situación que también merece un análisis, ¿no? Pero me quedo un minuto en esto, ahí no hay una manera distinta de vivir, de producir. No es esa una escala más acorde a las nuevas tendencias urbanas para lograr una mejor calidad de vida. ¿A qué quiero ir? No hay en esa pampa húmeda hoy no solo un excedente y la posibilidad de seguir ampliando esos excedentes de riqueza, de ganancia, de generación de divisas, sino también algunos mecanismos interesantes a tener en cuenta para resolver, y acá sí, Roy, tomo algo tuyo, los dos grandes problemas que tiene la Argentina. El tercio que queda fuera del AMBA y la pampa gringa, ¿no? El interior, y las condiciones de vida del AMBA, porque no nos engañemos, las condiciones de vida en muchos de los ámbitos urbanos densamente poblados del AMBA también son tremendamente perjudiciales, negativas, marginales, y es una deuda de la Argentina poder resolverlas. Sí, Roy. Sí, esa es una deuda enorme, ¿no? Dos cosas también desde la perspectiva del largo plazo del historiador. Yo decía, la Argentina tuvo desde muy temprano una altísima tasa de urbanización y eso dio lugar al crecimiento de ciudades enormes y en particular de Buenos Aires, ¿no? No era inevitable que eso sucediera si hubiera habido otras políticas territoriales. El crecimiento de Buenos Aires iba a ser fuerte siempre, ¿no? Es el nexo de la Argentina con el mundo. Hay muchas cosas que hacen que Buenos Aires tenga ese lugar que tiene, pero desde la década de 60, 70, cuando el empuje de la industrialización por sustitución de importaciones fue cediendo, la Argentina podría haber tenido más ambición de equilibrio territorial y no lo tuvo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese es un desafío pendiente, sobre todo en estas últimas décadas en que la calidad de vida en las grandes ciudades se deterioró mucho porque los mercados de trabajo están muy anémicos. Exacto. Y al mismo tiempo porque en las últimas 2 o 3 décadas, sobre todo en la última década, por los cambios tecnológicos, la manera en que circula la información, las aspiraciones de mucha gente, vivir en una ciudad más pequeña, ofrece cosas que tienen que ver con mejor calidad de vida. Uh-huh. Y uno puede estar tan conectado, si tiene
Si tiene buena infraestructura, y hay que invertir un poco más en eso, en ciudades que tienen 100.000 habitantes, 150.000 habitantes, es decir, en la década del 40, 50, uno quería ir a la universidad, bueno, te tenías que ir a Buenos Aires y no había muchas más opciones. Hoy no es así. Hoy es distinto. Y hoy, en la década del 40, querías ser periodista, tenías que ir a Buenos Aires o a Rosario. Hoy no es así. Hoy no te parás frente a una computadora y tenés el mundo ahí concentrado, ¿no es cierto? En esas teclas. Entonces yo creo que hoy la Argentina tiene, digamos así, la oportunidad, el desafío de avanzar hacia un escenario de equilibrio territorial mejor que el que tuvo a lo largo del siglo XX. Y eso significa también montar eso sobre una economía más dinámica, con más incentivos para que, sobre todo los jóvenes, en vez de irse, se queden. Yo creo que hay un tema que no hay que olvidarse, que el campo, digamos, el espacio del interior pampeano, no es solamente agroproductor, sino también es industrial, ¿no? Es decir, hay un sistema muy extenso de distritos industriales dedicados a maquinaria y alimentos, metalmecánica en general, digamos, que es potente. En términos generales, vos tenés dentro del AMBA el 25-30% de las actividades industriales, en el interior pampeano otro 25-30%, en todo el interior pampeano el 25-30%, se divide la mitad en las grandes ciudades, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Paraná, y la mitad al interior, en las pequeñas y medianas. Esa sería un poco la estructura. La industrialización de Argentina es también la industrialización de estos sistemas industriales pequeños y medianos, ¿no? Que tienen, algunas han logrado escala en algunas ciudades. Rafaela tiene grandes industrias, digamos, con tamaño grande, capacidades industriales exportadoras, etc. Lo tiene San Francisco, lo tiene Esperanza de tener, Venado Tuerto, digamos, Río Cuarto. Son sistemas de ciudades intermedias con capacidades industriales. ¿Qué es lo que le falta a eso? Escalar, ¿no? Y lamentablemente sin escala, a la larga, el capitalismo tiende a reemplazar, digamos, escala grande por escala pequeña. Si la grande le gana a la pequeña. Y por lo tanto, creo que una estrategia de industrialización de Argentina no puede desatender ese aspecto. Porque si no, lo que ocurre, la tendencia natural de la industrialización en un país como Argentina, Roy, tiene un matecito. La estrategia natural, ¿cuál es? Que vos tendés a perder capacidad para producir bienes industriales de alta complejidad, terminás ensamblando e incrementando el componente importado a una tasa enorme, ¿no? Y es cuando vos decís, nosotros requerimos de importaciones, no es bienes directos siempre, sino insumos industriales. La demanda de importaciones por cada aumento del PBI en Argentina es la elasticidad producto de importaciones, como se dice en la jerga. Es decir, cuánto aumentan las impos por cada punto de aumento del PBI es de 1 a 3. O sea, aumenta un punto del producto, aumentan 3 puntos las importaciones en Argentina. Eso es muy difícil de mantener, ¿no? Vos requerís un crecimiento de las exportaciones enorme para mantener el crecimiento del país. Y eso no va a pasar. No va a pasar por más que vos te pongas todos tus esfuerzos a exportar. O sea, en algún punto vos tenés que tener un diseño industrial que sea compatible con el crecimiento externo, con tu capacidad exportadora, y eso está directamente ligado a la estructura territorial. Bueno, los vengo siguiendo atentamente, me van haciendo señas de que claro, el tiempo va corriendo y es re lógico que corra, transcurre, sin duda que es para seguir la charla, para seguir profundizando, pero también es cierto que el podcast tiene su formato y el respeto de esos tiempos tiene mucho que ver también con la Sonó utilidad. la campana. Con la utilidad. Sonó la campana, pero le vamos a robar unos segundos a esa campana. Nada, me parecía fundamental porque estamos entrando de lleno en el debate actual. Yo creo que hay una pregunta central y un poco fue quedando deslizado a lo largo de la charla y sobre todo, Roy, vos fuiste marcando algunos procesos históricos en ese sentido. Digo, hay una Argentina de la segunda parte del siglo XIX, principios del XX, que claramente está inserta en el mundo, juega un rol central a partir de las exportaciones, centralmente de la producción del campo argentino. Hay una Argentina que en la segunda parte, en todo el promedio del siglo XX, entra en el rol de sustitución de importaciones, política que en general siguieron todos los países que buscaban alcanzar el desarrollo. Ahora bien, hay una Argentina que hace 40, 50 años, desde el promedio de la década del 70 hasta el día de hoy, 50 años podemos decir, que no está pudiendo resolver ese dilema.
Y claramente, además, la sensación que queda es que en estos últimos 20 años quedó muy patente la discusión o la disputa, si se quiere, entre dos caminos para alcanzar el desarrollo, o dos visiones para alcanzar el desarrollo. Una que, a mi modo de ver, termina eclosionando por incorrecta, que es la de seguir buscando el desarrollo en el mercado, seguir buscando la respuesta al problema del desarrollo en el mercado interno, y que de algún modo fue dejando a un costado otro modelo de producción que conviven en nuestra Argentina, que es el de la agrobioeconomía, como nos gusta llamarlo de algún modo, y como creo que viene ocurriendo. Y ahí la pregunta o la reflexión final que les pido. Una palabra que estuvo casi ausente en cuanto a la mención, pero me parece que presente a la hora de buscar alguna explicación de cómo poder resolver esto. ¿Es el federalismo? No quizás, y esto lo quiero aclarar, sobre todo en un debate muy marcado por lo económico, desde mi mirada, no quizás en los 2 o 3 puntos de diferencia o de la disputa del PBI, sino es el federalismo en cuanto al reconocimiento de esas diferencias regionales, culturales, sociales, económicas, de modo de producción, de modo de existencia vital que tiene la 8ª extensión mundial como es la Argentina, quizás la punta del ovillo para desandar todos estos problemas que nos tienen sumidos ya hace mucho tiempo en una intrascendencia, en un país que retrocede en vez de avanzar con todo el potencial que tiene. ¿Es el federalismo en estos términos por donde pueda aparecer, o una nueva reinterpretación del federalismo por donde pueda aparecer la luz, ¿no? La expectativa que ponga a la Argentina nuevamente en la senda del crecimiento y más puntualmente en la del desarrollo? Yo creo que, a ver, lo hemos discutido bastante, me parece que el federalismo tiene 2 aspectos, o sea, los principios federalistas, por decirlo de una manera, ¿no? La idea de que, la idea de que los principios federalistas pueden ser un vector de ideas políticas que nos permitan conectar otras 2 ideas políticas de las naciones modernas, que es el carácter republicano y el carácter democrático, ¿no? Y el federalismo como una diagonal que hilvana esas dos realidades. Y ese principio estuvo, digamos, históricamente arraigado en este espacio económico, muy conectado con la ocupación del mundo rural y la relación entre, digamos, agroproducción, vida rural y urbana, o urbana, y la formación de una república moderna. Entonces creo que todavía el federalismo tiene para aportar políticamente en esa síntesis que evidentemente no se ha logrado en la Argentina y que ha decantado en esta macrocefalia, digamos, y de alguna manera la desatención respecto del interior por parte de las élites, digamos, de la capital federal. Entonces creo que el principio federalista aparece como una idea política que puede ordenar una estrategia en otro sentido, ¿no? Que sintetice industria y campo, que sintetice exportación e importación, que sintetice, digamos, vida urbana y vida rural, y eso es una idea política, ¿no? Es una idea política, no solo económica, incluso cultural y socioeconómica, ¿no? Roy, tenés el privilegio, como corresponde, de ir poniéndole el cierre. Bueno, bueno, el tema federal es un tema enorme, habría que tratarlo en sí mismo, Aparte. Tiene muchas dimensiones, pero en 2 minutos me agarro de esto último que decía Nacho. La Argentina es un país federal porque es muy grande, es muy diverso, inevitablemente tiene que ser federal, pero tiene tanta desigualdad, sobre todo geográfica, y tiene un estado tan grande como Buenos Aires y la capital federal, nunca terminó de funcionar bien el federalismo. Yo creo que es un desafío hacia el futuro construir un mejor federalismo. Y un federalismo es, por una parte también, yo me gusta asociar la idea de federalismo, no solo con la idea de un respeto a la diversidad, convivir con la diversidad, sino que también requiere condiciones políticas que la Argentina actual no tiene. Y pienso sobre todo en el hecho de que cuando se sancionó la reforma constitucional del 94, la cancha en la que jugamos, primó una idea que era, por ejemplo, para pensar la cuestión de la coparticipación, nos tenemos que poner de acuerdo. La Argentina, que imaginaron esos convencionales,
era una Argentina mucho más consensual. Ujú. Porque para funcionar necesitaba acuerdos muy amplios, mayoritarios. Desde hace un tiempo largo, y acá yo diría, esta historia comienza a torcerse en los años kirchneristas, fue muy difícil sentarse a una mesa y ponerse de acuerdo sobre temas importantes como, para empezar, no sé, la designación de un defensor del pueblo. Claro. Para empezar. Sí, sí, O sí, un claro. miembro de la Corte. Cosas que hacen al funcionamiento cotidiano y a la calidad de nuestra democracia. Ujú. Y yo creo que el otro ejemplo de esto es, bueno, tenemos un régimen de coparticipación arcaico. Y construido Y un en la mandato década- Y constitucional. estamos 30 años en mora con en la mora, última reforma. Claro. Entonces, federalismo, ¿qué significa también? Además de todo esto que dijimos, la necesidad de construir una mejor cultura política que nos permita resolver esos temas que son centrales para no solo tener una vida política más rica, sino también promover mejor, avanzar por el camino del desarrollo. Ujú. Me quedé pensando, Roy, vos diste un ejemplo tan claro hace, no sé, el tiempo que no podemos lograr designar un defensor del pueblo. Digo, algo que parecería ser sencillo, casi un trámite, Ujú. es la mejor evidencia de la incapacidad de alcanzar consensos como sociedad. ¿Cuánto nos falta recorrer? Pero no por eso no hay que dejar de recorrer para llegar quizás a una reforma de instituciones económicas como Claro. plantean muchos actores, ¿no? Lo que decía Roy, yo creo que se puede trasladar perfectamente a otras discusiones, ¿no? Y en particular a discutir, así como hay arbitrariedad o incapacidad para ponernos de acuerdo en no sancionar una nueva ley de coparticipación, también hay incapacidad para organizar un sistema económico en sus instituciones económicas, sistemas bancario, monetario y cambiario, con una mejor participación y presencia de las regiones, ¿no? De las provincias. Bueno, tenías el privilegio de cerrar, No cerré. pero te dimos otra vuelta. Sí. Roy, ahora sí. Con una frase, hay una responsabilidad de la clase dirigente en construir una cultura política que ponga en el centro los grandes problemas nacionales. Y hay también una responsabilidad de la ciudadanía, menor, por supuesto, que la que tiene la clase dirigente, porque los que mandan son los que están arriba, pero hay también una responsabilidad de la ciudadanía para decir, tenemos que empujar en esa dirección, tenemos que privilegiar aquellas alianzas, figuras, actores políticos que se ocupan de los temas importantes. Ujú. Manos a la obra entonces. Roy, ha sido un gusto. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, obviamente por compartir tus conceptos, tu conocimiento, tu aporte al debate público argentino. Ha sido un gusto realmente tenerte acá en nuestra casa. Esperamos poder repetir en algún futuro, no tan lejano. Hay muchos temas que quedaron. Sería realmente muy, muy, muy bueno para nosotros y sería un gran gusto. Nacho, muchísimas gracias nuevamente y fundamentalmente... No, al contrario, gracias Roy por acompañarnos. Muchas gracias también a todo el equipo de Demos que está detrás o frente a estos micrófonos haciendo posible esta producción. Gracias, Roy, nuevamente. Bueno, un honor y un placer, las dos cosas. Muchas gracias. La Macro en la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Búscanos en Instagram y X como @demoscce para acceder a todos los informes producidos por el Centro de Estudios.